Saludamos a esta hora al ingeniero Carlos Durán Chajut. Él es el PAS presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios Perú Cámara. Qué gusto de saludarlo, ingeniero Durán. En primer lugar, desearle un feliz 2024. Buen día. Muy buen día, don José. Gracias por la oportunidad, además de este segundo día del año, también poder desearle a usted y a toda su audiencia que este año 2024 que recién inicia nos dé la oportunidad de realmente mejorar en varios aspectos, aprender las lecciones que nos ha dado las circunstancias en los años anteriores, sobre todo el año 2023, y que sea pues un año más próspero y con mayor calidad de vida para todos los peruanos. En efecto, el año 2023, a tenor de lo dicho por el propio ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, fue un año malo en términos económicos, ¿no? La gran pregunta es cómo salimos de esta aguda recesión económica del año 2024. Si bien es cierto, se proyecta un crecimiento del 3% en el 2024, para muchos entendidos esto es insuficiente, ¿no? Por que se requiere generación de empleo, atacar frontalmente la lucha contra la pobreza, y ese crecimiento es insuficiente. ¿Cómo es que logramos recuperar nuestra economía? ¿Cómo es que reactivamos el aparato productivo económico? En realidad, ya, don José, usted hace unos momentos hizo un recuento estadístico, numérico, ¿no? Cuantificando las diferentes variables económicas y el comportamiento que tuvo nuestra economía durante el 2023. En resumen, evidentemente lo expresado por el ministro de Economía y Finanzas, es que el Perú tuvo un año 2023 teñido de un proceso recesivo, es decir, donde la economía no solamente no crecía, sino caía en su capacidad y en su producción. Esto nos ha llevado pues a terminar el año 2023 con cifras negativas en cuanto al PBI. Recordemos que las proyecciones iniciales en el 2023 también estaban muy optimistas para crecer en un nivel cercano al 3%, o sea, muy parecido a lo que se está planteando para el 2024. Los efectos que generaron esta situación de caída en el PBI del 2023 eh, fueron aspectos, primero, quizás poco controlables por los agentes económicos, incluyendo obviamente el gobierno, temas climáticos, por ejemplo, ¿no? El clima hoy día es un factor de preocupación global, no es solamente un tema que afecte al Perú, y ya nos ha venido sucediendo con mucha frecuencia. Es decir, el cambio climático es un problema, debería ser una preocupación permanente y debería haber una agenda específica para mitigar eventuales efectos de desastres naturales, ¿no? Este año 2024 sigue un poco todavía latente la amenaza de un fenómeno del Niño. También ha habido factores internos que en 2023, digamos, explican la caída de nuestro PBI, ¿no? Los factores internos están básicamente vinculados a la gobernabilidad del país, ¿no? La gobernanza, la predictibilidad para los agentes económicos, el tema social. Pasábamos de una transición del 2022 al 2023 muy conflictiva, ¿no? Eso también tuvo un efecto negativo. Luego, el factor externo, pues estamos en un mundo todavía inestable, poco predictible, ¿no? Con problemas que afectan mucho la economía global, que elevan los costos logísticos y que generan una situación de, digamos, de no estamos nosotros desconectados del mundo por ese efecto global y nos generan entonces un efecto de impacto en la economía. Entonces, todos esos factores internos, externos y fuera de control, como es el cambio climático, pues han generado esta situación. Ahora, ¿ha cambiado algo de eso para el 2024? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, como decía yo, es bueno, importante ver las lecciones aprendidas, o sea, tener una visión hacia adelante, pero con una retrospectiva de las cosas que han pasado. Internamente, la gobernanza creo que está en una situación un poco más calma, pero todavía hay situaciones latentes y básicamente vinculadas a las expectativas de la población.
¿no? Y esas expectativas de la población ya hemos aprendido que si no las atendemos, si no las mitigamos, la expectativa se convierte en frustración y la frustración a veces tiene lamentablemente una expresión violenta y altera el orden social, ¿no? La paz social, la tranquilidad. Los efectos climáticos, nadie puede garantizarnos, ni para un lado ni para el otro, que el efecto del fenómeno del niño se pueda dar de una manera importante, sobre todo en los primeros meses de este año 2024, afectando de manera directa la producción, específicamente en el sector agrícola, también el sector de la pesca. El año pasado ha sido un año pésimo para la pesca, justamente por el efecto climático. Y el mundo, pues el mundo también está jugando su propio partido, ¿no? La pugna económica, comercial que hay entre Occidente y Oriente, el tema de la guerra, ya no solamente la de Rusia con Ucrania, sino lo que está pasando en el Medio Oriente, tienen también algunos eh, efectos que pudieran generar situaciones complicadas en 2024. Entonces, a esta proyección de crecimiento de 3% para el 2024, creo que hay que ponerla también en una situación real, ¿cierto? Hay que ser conservador y hay que tomar las medidas que corresponden. Y ese es un poco el tema que quizás podemos afrontar y Así es es. el sentido de su pregunta. ¿Qué cosa debemos estar previniendo y haciendo en este 2024 para llegar lo más cerca que se pueda y, si es Así posible, es. optimistamente mejorar la proyección de crecimiento del 3%? Y ahí precisamente estriba el tema principal, ingeniero Durán. Es que no vemos por el lado del gobierno una voluntad o una decisión política, ¿no?, de seguir incentivando la inversión privada. Y esto es un elemento clave. Todos lo están reclamando, de todos los sectores productivos, ¿no? Hemos escuchado al presidente de la CONFIET, al representante de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, al representante de la Sociedad Nacional de Industrias, también al representante de Perú Cámaras, hemos escuchado a las cámaras de las provincias. El gobierno no está apuntando hacia la inversión privada. ¿Eso le preocupa? Es ya, digamos, muy conocido que nuestra economía, que es una economía que por producto de si analizamos las últimas 2 décadas antes de la pandemia, pues ha sido una economía con mucho potencial, con mucho crecimiento, con tasas muy por encima en algunos periodos del promedio de la región eh, latinoamericana, de nuestra región andina también, y que producto de eso se ha generado pues un nivel de crecimiento económico, sobre todo en el PBI y en indicadores económicos como las exportaciones, que nos han pasado de ser un país de ingresos medios a ser un país de ingresos medios altos, y con una proyección a llegar a ser un país con ingresos altos, ¿no? Entonces, pero mire, cómo la pandemia nos ha hecho, digamos, ya no digo yo descubrir, pero por lo menos sincerar que todavía tenemos un montón de reformas estructurales pendientes por resolver, que tenemos unas brechas que se agigantaron con la pandemia y que la disparidad que existe en la productividad en diferentes sectores de nuestra actividad económica y sobre todo en diferentes regiones para sectores económicos similares es muy grande. Entonces ahí hay una agenda que nos toca enfrentar, que es una agenda de reformas estructurales. Entonces nuestro país tiene una economía que crece básicamente por demanda interna, ¿no? Y la demanda interna se explica por consumo y por inversión, que es la palabra clave que usted ha mencionado hace unos minutos, ¿no? La inversión es un factor importantísimo para poder crecer nuestro PBI. Y la inversión depende básicamente de la confianza. Y ese es uno de los factores que ha sido más precarizado en los últimos años, la confianza. Y confianza no solamente en los inversionistas extranjeros, confianza en los inversionistas nacionales que probablemente son los que más soportan la inversión privada total en nuestro país. Y el consumo, que es un reflejo también del nivel de confianza que se tenga. Entonces, si nosotros en este momento, para el 2024, no continuamos mejorando los niveles de confianza, y esto pasa por
dar señales concretas y correctas en términos no solo macroeconómicos, que ya estamos más o menos estabilizados macroeconómicamente hablando. El nivel de inflación ya está en las tasas estimadas dentro de los promedios, digamos, que habíamos mantenido en los años previos a la pandemia. Lo que sí requiere es un mensaje importante, ya en términos no tanto macroeconómicos, sino microeconómicos. Y la microeconomía tiene que ver con las decisiones que mejoren la competitividad de los agentes económicos. Y para mejorar competitividad necesitamos elevar productividad. Y ahí somos conscientes que todavía tenemos una agenda por desarrollar. Por ejemplo, aspectos vinculados a la gobernanza subnacionales, los aspectos regulatorios. Ahí tenemos es importante que se cumpla las propuestas que el gobierno central ha dado en cuanto a desregular y destrabar eh, proyectos y sectores económicos, reducir costos. Tenemos todavía estructuras de costos que nos ponen en desventaja frente a socios comerciales de la región. Hablemos de sobrecostos laborales no remunerativos, estamos casi al doble de los socios de la Alianza del Pacífico. Y esos son temas más microeconómicos. Saludamos que recientemente se haya publicado la ley de promoción para el sector de la industria textil y agroexportadora. Era importante fijar posición y dar incentivos para que estos dos sectores que son fundamentales, no solamente en la generación de exportaciones, sino sobre todo en la generación de empleo, porque generan mucha mano de obra, pues sean hoy día cuenten con incentivos que le permitan dar una predictibilidad por lo menos en los próximos 5 años, ¿no? Y eso va a generar más inversión, más generación y más empleo. Pero hay otros sectores que todavía están rezagados. En el sector servicios, por ejemplo, tenemos el turismo. No logramos recuperar los niveles de turismo y de ingreso por servicios turísticos que teníamos antes de la pandemia. Seguimos bordeando el 50%. No nos olvidemos la importancia que tiene este sector para la actividad económica del país y sobre todo para la generación de empleo y focalizado en las regiones, que es donde más se desarrolla la actividad económica y turismo. Se han dado algunos incentivos, algunos paliativos, pero creo que hay que exigirle al Estado y al gobierno, sobre todo, que ponga mucho más énfasis en esta actividad económica tan importante y que genera mucho empleo, sobre todo en las regiones. A propósito No del olvidemos la tema, agricultura, que es otro sector importante, pero no la agricultura de exportación, que ya mencioné que está en proceso de reactivarse y esperemos que el cambio climático no los vuelva a afectar, sino la agricultura familiar, la agricultura de pan llevar, esa que se desarrolla justamente en lo más profundo muchas veces de nuestras regiones en el país. Y esa agricultura es supremamente de baja productividad. Y ahí hay una agenda por desarrollar para elevarles la productividad a la agricultura familiar, que son responsables de la seguridad alimentaria de nuestro país. No son los productos que así llegan a es. los mercados y de los mercados llegan a la mesa de todos los peruanos. Entonces, ese es para mí, creo, el foco que hay que darle en este 2024 para ir recuperando niveles de confianza y a su vez ir trabajando sectores económicos con un enfoque territorial y obviamente con enfoque sectorial para generar para lograr elevar la productividad. Y no nos olvidemos de la minería, que es el 14-15%, en algunos casos casi hasta el 20% del PBI de nuestro país y representa casi el 60% de las exportaciones que el Perú hace al mundo. Hay proyectos mineros que están detenidos, creo que es importante enfrentarlos con responsabilidad ambiental, pero a su vez con responsabilidad y con el imperio de la ley para que estos proyectos se destraben y puedan generar inmediatamente el ingreso de las inversiones que se necesitan para poderlos llevar a producción y elevar así también nuestros niveles de producción de recursos minerales y los niveles consecuentemente de incremento en las exportaciones. Ahora, Esa es la ingeniero, agenda que veo focalizada para este 2024. No deberíamos de ponernos más tareas porque si no nos vamos a diluir, ¿no? ingeniero Durán,
Otro tema que me parece también central es que el gobierno le pone mucho énfasis a la inversión pública, lo cual no está mal, ¿no? Y sobre todo para destinar de recursos a las regiones, ¿no? Pero cuando vemos las cifras, esto sí que preocupa, ¿no? La ejecución presupuestal en el año 2023 en los gobiernos locales ha caído 10,7% en comparación al año 2022, ¿no? Entonces, si el gobierno le pone énfasis a un sector que no está funcionando, a un sector que requiere apoyo, a un sector que requiere acompañamiento, porque la gran disculpa era, no, están en una etapa de aprendizaje los nuevos gobiernos locales. Ya ha transcurrido un año. La gran pregunta es, todo ese dinero que se puede invertir, porque muchas veces se hace el gasto, se proyecta la obra, pero lo que hay que ver también es la calidad de la obra, ¿no? Entonces, ¿cómo es que subsanamos este problema que es grave? Bueno, ese es uno de los temas recurrentes. Yo leí hace poco un informe del Banco Mundial justamente que hacía una perspectiva de una visión hacia el futuro de las acciones prioritarias que el Perú debería hacer para recuperar los niveles de crecimiento y sobre todo de bienestar de la población, porque el crecimiento económico puro no sirve de nada si no viene acompañado de bienestar de la población, ¿no? Ese es, si no se traduce en bienestar en la población. Es el verdadero desarrollo de un país. Crecimiento económico, bienestar de la población, eso significa desarrollo, eso significa mejora de las capacidades y potencialidades del país, ¿no? Y uno de los grandes problemas, quizás hasta el primero que enumeraba este informe del Banco Mundial, era justamente el bajo nivel de gobernanza y capacidades que tienen los gobiernos subnacionales. Y usted ha dicho algo muy cierto. Hoy día estamos frente a un presupuesto nacional de poco más de 240 mil millones de soles. Buena parte de ese dinero está destinado a los gobiernos subnacionales, tanto regionales como locales. ¿No es cierto? Que son trasladados estos dineros para cubrir gasto corriente, que significa pagar planillas, pagar sueldos a funcionarios públicos. Y una parte más pequeña, ¿no? De una menor proporción para destinarlos a inversión pública. Y esa inversión pública evidentemente tiene un objetivo, mejorar la calidad de vida, cubrir brechas, ¿no es cierto? Elevar el nivel de bienestar de la población. Ya no voy a explayarme mucho, pero usted lo ha dicho claramente, los niveles de ejecución realmente son muy poco alentadores. O sea, en promedio estamos hablando de que el dinero se queda sin invertirse, porque lo que queda sin ejecutar es la porción de inversión, porque la parte de gastos corrientes, esa prácticamente se cubre casi al 100%. Y además, muchas veces se solicitan créditos suplementarios para incrementar más gasto corriente, que tampoco tiene un efecto directo, como vemos, en la calidad del gasto, porque si elevásemos el gasto corriente para contratar y mejorar la capacidad y las competencias del capital humano, que es el responsable de la gestión de los gobiernos subnacionales, y esto se reflejaría en una mejor ejecución de gasto, en inversión, y además la calidad del gasto, que realmente refleje mejora en el nivel de bienestar de la población, pues estamos bien, sigamos gastando más dinero en planilla, pero sucede lo contrario. Entonces, este es un problema que viene de raíz de una descentralización realmente equivocada y que creo que, aunque suene un poco impopular, se tiene que reformar de alguna manera drástica y directa, ¿no? En términos de quizás tener un concepto un poquito más aglutinador, generar más macroregiones que regiones independientes, por el momento quizás centralizar las inversiones públicas para elevar el nivel de infraestructura y competitividad de las regiones y no trasladar simplemente año a año más dinero a las regiones cuando sabemos que no se están Así es. ejecutando. Este problema de la reinvención de los gobiernos regionales y locales cada 4 años también creo que es un problema estructural que tiene que corregirse. No, no es, digamos, fue muy populista en su momento eliminar la reelección. Creo que ese es un tema que le quita mucho dinamismo a las inversiones y sucede esto que usted menciona, siempre los primeros años de los gobiernos locales y regionales, Así pues es es. el primer año de aprendizaje, de entendimiento muchas veces, de que no es el presupuesto de ellos, es el presupuesto del gobierno que salió,
y recién esperan entre el segundo y tercero, y cuando estamos en el cuarto ya es el último año, ya no queda tiempo y se desesperan y las cosas más bien se van por otro lado. Y claro, también está el factor corrupción, que es un factor transversal y recurrente que también ha generado un problema muy grave a nivel de los gobiernos subnacionales. No por nada varios gobernadores regionales y exgobernadores regionales están, si no incursos en procesos penales por corrupción, algunos de ellos ya inclusive pagando penas en cárcel, ¿no? Hace poco acaban de sentenciar a un exgobernador de una región del Oriente a 12 años de cárcel por aspectos de mala gestión y corrupción. Bueno, entonces, esa es la figura que tenemos en las regiones. Entonces, yo creo que las recomendaciones que se daban en este informe del Banco Mundial son importantes y creo que son de sentido común para los que estamos viviendo el día a día, año a año, lo que pasa en estos territorios y en estas regiones. La pobreza monetaria no debe ser el único Así es. factor que se esté midiendo permanentemente. Creo que la pobreza multidimensional, con las brechas que existen entre los peruanos que viven en las regiones más ricas, digamos, del país y quizás mayoritariamente las que están en la costa, son ingresos cápita, PBI per cápita por medio casi a nivel de los promedios de la región del país, de la región latinoamericana, que son importantemente altos. Pero si los vemos en las otras regiones de nuestro país que no están consideradas entre las regiones más ricas y que no tienen, digamos, estos niveles de ingreso, pues el ingreso per cápita está casi a los niveles promedio de los países de Asia y del África subsahariana, ¿no? Entonces, esas son las brechas multidimensionales que existen, y no solo por el ingreso monetario, sino por el acceso a servicios públicos, que es lo que creo que Así es. fundamentalmente tiene que ser el foco de preocupación y de prioridad que deben tener los gobiernos regionales en la ejecución de sus presupuestos. Acceso al agua potable, acceso a una salud, aunque sea, digamos, salud de atención de primer nivel, es decir, atención primaria, preventiva, la educación, la infraestructura logística de conectividad para darle más competitividad a sus agentes económicos que mayoritariamente son pequeñas y microempresas, pero que son importantes y fundamentales en una visión Así agregada es. en la economía peruana. La pequeña y la microempresa representa casi el 40% del PBI del país, ¿no? Y sobre todo genera una parte importante del empleo, ¿no? Un empleo que cada vez se ha precarizado justamente por una situación de decadencia en el crecimiento de nuestra economía. El nivel de informalidad que existe hoy día en el empleo es mucho mayor de lo que había hace 3 a 4 años atrás. Y esta situación Así es. tiene que ir cambiando en este año 2024, por lo menos a nivel de indicadores, aunque sea con niveles pequeños, pero tiene que ir sintiéndose que hay una mejoría, ¿no? Una desprecarización Así del es. empleo, un incremento importante en el nivel de inversión y por lo tanto el crecimiento de la economía pueda verse en cifras más positivas. Esperemos que el efecto rebote también juegue un factor, digamos, de expectativas importante, ¿no? El efecto rebote de la economía debe explicar una buena parte de esa proyección del 3% que se está haciendo para el crecimiento del PBI en este año 2024. Ingeniero Carlos Durán, como siempre muy reconocido por esta amabilidad que tiene usted con RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la gentileza y No, nuevamente, gracias a usted, José, por la oportunidad, pero veamos nuestro país por el cristal del optimismo y el así positivismo. es, Somos un país con muchos recursos así es, económicos y sobre todo con un recurso fundamental para poder crecer, que es el recurso humano. Somos un país de emprendedores. Representamos una cultura milenaria que ha sido capaz de hacer obras monumentales que hoy día son nuestro orgullo hacia el mundo. Por lo tanto, tenemos muchas posibilidades desde la perspectiva económica, desde la perspectiva de capital humano para salir adelante. Lo importante es enfocarnos, mantener una unión, un consenso en lo que son las medidas que se tienen que tomar, impulsarlas y exigirle al gobierno, tanto central como los gobiernos regionales y subnacionales, para que así las ejecuten. Entonces le agradezco mucho por esta oportunidad y deseo nuevamente a todos nuestros
compatriotas un buen año 2024, sobre todo con mucha salud y con bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias. Conversamos con el ingeniero Carlos Durán Chajut, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios, Perú Cámara.